Saludos a todos, tengan unas buenas noches. La explicación de este tema, la explicación de la metodología que se aplicó en el proyecto Smart Security System, detección de intrusos y envío de notificación sobre invasión en el bien inmueble. Entonces se va a explicar la metodología que se utilizó en este proyecto. Por una parte tenemos la introducción, y en esta vamos a abarcar o vamos a dar un indicio sobre lo que se va a tratar nuestro proyecto. A su vez, podemos añadir pequeñas insinuaciones de lo que se puede tratar, cuya sección que podemos tener organizado en nuestro documento. Tenemos la revisión sistemática. En esta está dividido en la planificación de la revisión, que tiene a su vez la identificación de la necesidad de una revisión. Tenemos también el especificar las preguntas de investigación, cuáles son las preguntas con las que yo voy a fomentar la búsqueda y con las que yo voy a seleccionar los artículos o documentos que me van a servir para mi investigación. Tenemos también la matriz Pico. Esta matriz Pico está conformada por cinco elementos, que es la población, la intervención, comparación y resultado y contexto. Todo esto abarcados a nuestro tema de investigación. Tenemos los recursos, cuáles son los recursos que se están cuáles son los recursos bibliográficos que se están utilizando, o los repositorios que se están utilizando para obtener toda la información para hacer la revisión sistemática. Tenemos los criterios de inclusión, cuáles son los documentos o artículos que se van a incluir. Tenemos los criterios de exclusión, que son los documentos o artículos que no se van a incluir. Tenemos las preguntas para evaluar la calidad de los estudios primarios de los artículos. Tenemos el desarrollo de un protocolo de revisión, y esto está conformado por palabras claves y por expresiones de búsqueda, o también llamados queries. Una vez realizada toda la búsqueda de los artículos, tenemos la sección B, que es el desarrollo de la revisión, donde tenemos la tabla de resultados, donde vamos a ubicar aquellos artículos que nos son de mayor utilidad para nuestra investigación. Estos a su vez están divididos por diferentes repositorios para tener clasificados en qué repositorio conseguir ciertos documentos. En la metodología del desarrollo tenemos la definición de los roles. En esta definimos los roles tanto para los que se van a cargar en la investigación. Tenemos el análisis preliminar, donde encontramos el análisis de los requerimientos. Esto a su vez son los requisitos funcionales, los requisitos que van a ser propios del sistema, el funcionamiento del sistema, y los requisitos no funcionales, que ya son requisitos tanto como rendimiento, entre otros. Tenemos la lista de tareas, cuál es el tiempo que nos va a llevar a realizar todas las actividades que tenemos planificadas para llevar a cabo el proyecto. Tenemos el análisis de tecnología. En esta vemos los recursos de hardware utilizados. Por ejemplo, estos son los componentes IoT que estamos utilizando en nuestro proyecto. Tenemos las herramientas o programas informáticos para la configuración del software. Eh, Tanto estos como un ejemplo claro puede ser Arduino, el IDE de Arduino. Tenemos también herramientas de desarrollo de software, como viene a ser Android Studio, Visual Code y entre muchos otros. Tenemos análisis también del medio ambiente, en qué lugar o ambiente vamos a aplicar nuestro proyecto. Vamos a tener una forma bien clara del lugar donde vamos
a plantear nuestro proyecto. A continuación, mi compañero Almeida. Como siguiente punto del análisis preliminar se tiene el análisis de viabilidad, en el cual se muestra la viabilidad técnica, en el cual nos preguntamos si existen las tecnologías necesarias para desarrollar el proyecto. En este caso se implementan las tecnologías de componentes IoT como placa de Arduino Uno, módulo Wi-Fi, zumbadores, cables para hacer la conexión entre estos componentes, módulos, sensores de movimientos y también una cámara. También si se disponen del personal capacitado para desarrollar el proyecto, sí, también si se puede desarrollar el proyecto pese a los desafíos que existen. Después tenemos la viabilidad económica. Nos preguntamos si hay el presupuesto adecuado para desarrollar aquel proyecto. La viabilidad operacional, en donde si será posible instalar el sistema una vez que esté terminado, si se podrá también el sistema operar con otros recursos disponibles, si existen también garantías necesarias para que el sistema continúe operando una vez instalado. El siguiente punto tenemos el diseño de la capa de tecnología, que es en donde se muestra la arquitectura del proyecto con los elementos de entrada, proceso y producción. El diseño del circuito, que es en donde se muestra la conexión de cada uno de estos componentes IoT. Para ello se utilizó la herramienta TDM4 IoT, Test Driven Development, para diseñar el circuito. En el análisis detallado de los requisitos, en aquella etapa se muestra el diagrama de casos de uso que fue también diseñado en aquella herramienta mencionada. También se hace una descripción de cada uno de los casos de uso o procesos que tiene el sistema de seguridad. Después se hace el diseño de las interfaces de usuario. En este caso se diseñaron interfaces para aplicaciones web y para aplicaciones móviles. Esto se realizó mediante el uso de la herramienta Figma, que nos permite elaborar nuestros diseños de interfaces para nuestras aplicaciones. En la etapa de generación y adaptación de modelo, en esta etapa se modela el sistema mediante el diseño de diagrama de clases. También se utilizó la herramienta Test Driven Development para diseñar aquel diagrama de clases. También se diseñó la base de datos, se realizaron los diseños conceptual, lógico y físico. Esto se utilizó la herramienta online Lucidchart. De igual forma, el diagrama de despliegue para ver cuáles son los componentes que se encuentran en nuestro sistema, de qué forma se encuentran desplegados. En la siguiente etapa de generación de pruebas, tenemos tres tipos de pruebas: las unitarias, las pruebas que se realizan por casos de prueba, y estas se realizan a cada función o método de las clases. Tenemos también las pruebas de integración, que estas se realizan una vez que cada componente se haya probado de forma unitaria, se integra y se realiza una prueba de integración. Y las pruebas documentadas o pruebas de aceptación, que son las pruebas del usuario. Siguiente etapa tenemos la generación del software. En esta etapa se muestra la codificación y funcionamiento del sistema. En esta etapa se muestran también el código, la construcción el desarrollo del código y también la funcionalidad del sistema. Como conclusiones tenemos que la seguridad en los bienes inmuebles
es más efectiva gracias a la implementación de nuevos mecanismos de seguridad, tales como dispositivos de detección de movimiento, implementación de aplicaciones web o móviles inteligentes que procesen datos de una alerta ocurrida en aquel lugar y estos datos mostrarlos al usuario. El uso de estos sistemas inteligentes ayuda a la sociedad a disminuir el estrés o preocupación de los propietarios de sus bienes inmuebles. Dejar su propiedad monitoreada es de gran beneficio para evitar actos de sabotaje de información o robos de bienes personales. Como evidencia, tenemos aquí el diseño del circuito desarrollado en la herramienta Test Driven Development, en donde se muestra la conexión de cada uno de los componentes IoT. Aquí también se muestra el diagrama de casos de uso general de todo el sistema. Están los procesos o funcionalidades que tiene el sistema. También el diagrama de secuencia, en este caso un diagrama de secuencia se utilizó la herramienta Test Driven Development, el diagrama de clases y el modelo físico de la base de datos que fue diseñado en la herramienta online Lucidchart. Finalmente tenemos el diagrama de despliegue, en el cual se muestran en la forma que está desplegado nuestro sistema, qué componentes contiene, mediante qué puertos o protocolos se comunican. Bien, muchas gracias. Esa es la explicación de la metodología utilizada en nuestro proyecto de Smart Security System.